Hola a todos, bienvenidos al canal de Ponte Shoes en Matemáticas. El día de hoy analizaremos el tema de ángulos internos y externos de triángulos. Así que es hora de ponernos shoes. Para empezar, visualizamos que en la pantalla aparecen lo que viene siendo dos líneas paralelas. Al trazar estas dos líneas paralelas, vamos a hacer sobre estas mismas otras dos líneas. Como podemos apreciar, estas dos líneas que se están por trazar van a ser transversales y van a formar un triángulo, como podemos apreciar aquí, los vértices. Y vemos que también se forman lo que son los ángulos internos del triángulo, los que vamos a denominar ángulo A, ángulo B y ángulo C. También podemos visualizar que no solamente se forman ángulos en el interior del triángulo, sino aquí también vemos un ángulo que se forma, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí vemos otro ángulo, aquí también y aquí también. Lo mismo pasa aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos, que estos son ángulos externos a el triángulo que tenemos aquí. Y podemos visualizar que en la parte de aquí arriba tenemos el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Vamos a visualizar cuál es la medida de estos ángulos y qué relación tienen con los ángulos internos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podríamos saber la medida de estos ángulos de aquí a partir de conocer la medida de los ángulos internos de este triángulo? Pues muy fácil, vamos a utilizar las relaciones que existen. Recordemos que están los opuestos por vértice, que están los correspondientes que son del mismo lado y mismo tamaño, que están los alternos internos dentro de las paralelas mismo tamaño, alternos externos fuera de las paralelas mismo tamaño y los suplementarios que suman 180 grados. Entonces, por ejemplo, para el ángulo D podemos apreciar que pues el ángulo B no tiene la misma medida ni el ángulo A, ¿sí? Porque no tienen ninguna relación, pero el ángulo C está del mismo lado de esta transversal, ¿sí? Y al estar del mismo lado de esta transversal, al tener la misma orientación, tienen una relación de correspondencia. Entonces el ángulo D y el ángulo C son correspondientes. Eso quiere decir que el ángulo C y el ángulo D miden exactamente lo mismo. Vamos a buscar otra relación. Por ejemplo, aquí podemos observar que el ángulo B y el ángulo F están del mismo lado de esta transversal, ¿sí? Tienen la misma orientación, ambos están hacia arriba y tienen el mismo tamaño, por tanto son correspondientes. También visualizamos otro tipo de relación, como por ejemplo aquí entre el ángulo E y el ángulo A comparten el mismo vértice, ¿sí? Están uno contra el otro y tienen la misma abertura, son opuestos por vértice, por lo tanto tienen el mismo tamaño. Y podemos visualizar que estos tres ángulos, al situarse sobre una línea recta, estos ángulos en sí suman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Eso quiere decir que son suplementarios porque se suman el ángulo D, ángulo E y ángulo F para formar un ángulo de 180 grados. Y con esto podemos establecer una relación. Podemos apreciar que el ángulo D, E y F juntos suman 180 grados. El ángulo D mide lo mismo que el ángulo C, el ángulo F mide lo mismo que el ángulo B, el ángulo E mide lo mismo que el ángulo A. Entonces eso quiere decir que estos tres ángulos sumados me van a dar un ángulo de 180 grados. Y con esto establecemos una importante propiedad de los triángulos, que la suma de sus ángulos internos siempre nos va a dar 180 grados. Ahora pasamos a otro ejemplo. Como podemos visualizar, aquí tenemos un ejercicio en el cual poseemos dos ángulos internos de este triángulo y nos hace falta un ángulo interno y por ende un ángulo externo relacionado con el ángulo interno que nos falta. Recordemos que anteriormente construimos lo que viene siendo una propiedad de los triángulos en la cual la suma de sus ángulos internos nos da 180 grados. Entonces, como en este caso ya conocemos dos ángulos internos, para calcular el valor del ángulo faltante, que es el valor de A, partimos de la propiedad anterior donde la suma de sus ángulos da 180 grados y de esos 180 grados le quitamos los ángulos que ya poseemos, en este caso 65 y 45 grados. Repito, entonces, como ya tenemos que aquí en la suma de ángulos internos nos da 180 grados, le quitamos a 180 grados los 45 y los 65 que ya tenemos aquí y la resta de esto nos da 70 grados.
y ya tenemos el ángulo interno que nos hacía falta. Para comprobarlo podemos sumar los ángulos internos y ver que realmente nos da 180. Por ejemplo, aquí tenemos 65 más 45 nos da 110, más 70 que tenemos aquí nos da 180 grados, que es la suma de ángulos internos de cualquier triángulo. Posteriormente podemos visualizar que aquí nos falta un ángulo externo, ¿sí? Y podemos establecer una relación con este ángulo interno que tenemos aquí. El ángulo A y el ángulo B están sobre una misma línea, entonces eso quiere decir que son suplementarios, y recordemos que los suplementarios suman 180 grados. Y entonces aquí tenemos 70 grados para 180 grados. La operación que tenemos que realizar es una resta, donde a 180 grados le quito el ángulo interno que ya tengo, que es 70. Así que realizo la operación. A 180 grados le quito los 70 grados de A y me da 110 grados, que es el valor de B. Y aquí podemos concluir algo más. Fíjese bien, el valor de B equivale a la suma de los ángulos internos que teníamos anteriormente. 65 más 45 nos da 110 grados, donde la suma de los ángulos internos que tengo equivale al valor del ángulo externo, que está relacionado con el ángulo interno que me hace falta. Y para poder localizar el valor de los ángulos que me hacen falta, lo vamos a hacer por la relación que existe entre estos ángulos. Por ejemplo, aquí recordemos que el ángulo E y este ángulo que está aquí tienen una relación de correspondencia, porque están del mismo lado de la transversal y tienen mismo tamaño, misma orientación. Por lo tanto, el ángulo E mide 65 grados. Pasa lo mismo con el ángulo C, tiene una correspondencia con el ángulo A. Por lo tanto, si están del mismo lado de la transversal, misma orientación, mismo tamaño, C mide lo mismo que A, y si A mide 70, C va a medir 70 también. Para el ángulo D, vemos que comparte el vértice con el ángulo que tenemos aquí de 45 grados. Entonces, el ángulo D con el ángulo de 45 grados son ángulos opuestos por vértice. Quiere decir que miden lo mismo, por lo tanto D también medirá 45 grados. Ahora podemos apreciar que surgieron nuevos ángulos, y para poder encontrar la medida de esos nuevos ángulos solamente lo vamos a hacer por relaciones, salvo alguna excepción. Por ejemplo, el ángulo F, en este caso, tiene una relación con el ángulo E. Como podemos apreciar, comparten el mismo vértice, por lo tanto el ángulo F mediría lo mismo que el ángulo E, porque son opuestos por vértices, así que el ángulo F medirá 65 grados. En el caso del ángulo G pasa lo mismo. G con C son opuestos por vértice, así que si C mide 70, G va a medir lo mismo, G va a medir 70 grados. En el caso de H podemos apreciar que no hay ningún ángulo que tuviera relación con este, salvo el ángulo G. Entonces, para el ángulo H tenemos que buscar la manera de encontrar este ángulo a partir de otro. Podemos ver que al lado de él está situado el ángulo de 65 grados. Y por lo tanto están sobre una misma línea. Quiere decir que estos dos ángulos son suplementarios, quiere decir que suman 180 grados. Entonces, si suman 180 grados y ya tengo 65 grados, para encontrar el valor del ángulo H voy a hacer una resta de 180 menos los 65 grados que ya tengo, y eso me va a dar el ángulo H, que equivale a 115 grados. Es hora de abrir bien los ojos para una relación entre los ángulos que nos pueda abrir más la mente. Como podemos apreciar aquí, este ángulo H, podemos combinar dos ángulos para volverlos correspondientes a este ángulo H. Piensa, ¿cuál de los ángulos puedo combinar para hacerlo correspondiente con H? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Si tu respuesta fue el ángulo C y el ángulo D, es correcto, porque el ángulo C y el ángulo D combinados van a formar un ángulo, ¿sí?, la suma de estos correspondiente al ángulo H. Para comprobarlo podemos sumar los ángulos y ver que realmente nos da lo mismo. 70 grados más 45 grados nos está dando 115 grados también. Y nuevamente, como recordatorio, la suma de dos ángulos internos del triángulo da como resultado un ángulo externo que está relacionado con otro ángulo interno que no sumé. Por ejemplo, aquí si yo sumo 45 más 70 me da 115, y estos dos ángulos no están relacionados con el ángulo H, que es externo. Como ya tengo el ángulo H, ya puedo relacionar a los otros ángulos. Pasamos al ángulo I. Podemos apreciar que el ángulo I es opuesto por vértice
con el ángulo de 65 grados. Por lo tanto, el ángulo I va a medir 65 grados. El ángulo J, pues aquí comparte vértice con el ángulo H. Y si el ángulo H mide 115 grados, ya vimos cómo lo sacamos, por lo tanto J va a medir lo mismo, 115 grados. Del otro lado tenemos al ángulo K y al ángulo L. En el caso del ángulo K, es opuesto por vértice con el ángulo B. Si el ángulo B mide 110, K va a valer lo mismo. El ángulo L es opuesto por vértice con el ángulo A. Si A mide 70, L va a medir lo mismo, va a medir 70. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y les haya servido mucho. Y no se olviden de ponerse shush en matemáticas. Soy el profe Luis y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima, chicos.